Colombia. Muy bien. ¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES o empresas familiares? Bueno, las MIPYMES básicamente, bueno, según la Concepción Colombia, son las micro, pequeñas y medianas empresas que normalmente tienen un distanciamiento que se orienta sobre todo para ir desde las empresas, tiendas de barrio se llaman en Colombia, hasta empresas de corte mediano, que están clasificadas en el caso colombiano de acuerdo a sus activos, en este caso en niveles de VT, unidades de valor tributario, y por el número de trabajadores que conforman dichas entidades. Y las FAMI-empresas pues estarían en el rango de las microempresas, que son empresas de familia, básicamente. Perfecto. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y a nivel local? Bueno, yo creo que el gran inconveniente viene a ser primero que todo la cultura. Yo enfatizo mucho en el tema colombiano y es que la cultura del empresario colombiano, por ejemplo, se vuelve a ratos muy mezquina, muy de solamente crear su aldeíta particular y no fincarse que está en un mercado global, que estamos en un mundo globalizado, en una aldea global, como dicen los escritores de hoy, y entonces pues se ha perdido ese contexto. Ese sería como un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento es como la idiosincrasia que tiene el personaje dependiendo de la región. Entonces prima, por ejemplo, algo que es un fenómeno muy social, muy antropológico, pero que afecta demasiado y es la envidia, ¿no? Que por qué el otro surge y yo no surjo. Entonces dicen por ahí que yo rezo para que se le queme la cosecha al vecino y no que crezca la mía, en cambio rezar para que crezca la mía. Ese sería un factor importante. Entonces la percepción cultural en torno al desarrollo empresarial. Un tercer elemento crítico que me parece que es sobre todo a nivel latinoamericano es los mecanismos de financiación de las MIPYMES. Las MIPYMES realmente no reciben los créditos, digámoslo así, con bajas tasas de interés, unos montos adecuados. Yo podría decir, por ejemplo, que no hay condonación de deudas, a pesar de que se está generando empleo, se está reactivando la economía, pero no se da, ¿cierto? Y pues los intereses son muy altos. En relación, por ejemplo, con la gran empresa, si tú vas como gran empresario a solicitar un crédito, tienes las puertas abiertas. Si tú dices, no, yo soy un microempresario, entonces, bueno, el monto del crédito es más bajo, el trámite es mucho más denso, más complicado, más papeles, entonces esa tramitomanía hace que el proceso sea muy denso y al final te terminan prestando una cifra irrisoria, en comparación obviamente con la gran empresa, a sabiendas de que se está reactivando una economía, porque realmente, como dijo Keynes, salarios y empleos son lo que reactivan la economía. Muy bien. ¿Nos podría decir sobre algún problema organizacional que tienen las MIPYMES o empresas familiares? Yo centraría un poquito desde el punto de vista organizacional y pues la parte que yo manejo, que es cultura, clima, gestión de conocimiento. Me parece que es como la cultura organizacional también. La asociatividad muchas veces se pierde allí porque no somos muy dados a la asociatividad, somos muy egocéntricos, muy centrados a que es mi empresa, ¿sí? Y necesito es que solo yo gane. Y realmente pues se pierde el ejercicio porque no hay ese sentido colectivista de pensar que somos una sociedad, que tenemos que progresar, que si yo genero empleo desde mi microempresa o desde mi pyme, pues yo sé que le estoy generando empresa, alimento, salario a otras empresas, a la señora de la tienda, al señor que le pago los servicios. Entonces esto es una cadena realmente. Correcto. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tenga la MIPYME o empresa familiar? Bueno, no sé hasta en qué medida de pronto lo social, pero en el caso de Colombia sí se presenta en algunas regiones que los grupos al margen de la ley eh, pues extorsionan, ¿sí? Entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú te ganas al mes $600 y llega un grupo al margen de la ley y te dice, bueno, como propietaria tienes que pagarme una vacuna y esa vacuna equivale a $300, ya estás perdiendo por ahí, ¿no? Entonces ese me parece que es un elemento que, bueno, no es generalizado, Claro. pero que se puede presentar para sostener esos grupos al margen de la ley. Sería un problema de índole social. Un problema tecnológico es que muy poco utilizamos las TIC, las tecnologías de la información y la computación, como que están por ahí como para el Face y esas cosas, ¿no? Twitter, todas esas cosas, pero realmente
no se utilizan con los medios que podrían generar. Por ejemplo, una página intranet, una extranet, ¿cierto? Páginas corporativas donde yo pueda anunciar mis productos, pues a nivel de las MIPYMES, no sé, de mediana y gran empresa sí se ve, pero lo que es MIPYMES, realmente la tecnología está. Y el empresario de pronto no tiene la cultura de pensar que si le invierto a pagar un web hosting, pues necesariamente eso me va a repercutir en que voy a dar a conocer mi empresa, no solo a nivel local, regional, a nivel mundial. Entonces eso me generaría, o me ayudaría mejor muchísimo en términos de producción, de marketing, ¿cierto? ¿Existen formas de solución a estas problemáticas y cuáles serían? Yo pienso que y lo pienso decir luego aquí en una charla, y es que el gran problema es que existe un divorcio de tres, ¿no? Claro que el divorcio se asume que es divorcio de dos, pero yo digo que es divorcio de tres, de un triunvirato que es el Estado, la universidad, ¿cierto? Y la misma sector empresarial, ¿no? ¿Qué pasa con esa problemática? Que muchas veces el empresario no cree en el universitario. Dice, este muchacho no tiene la formación suficiente, es un pelado, yo prefiero contratar un consultor senior, ¿cierto? El Estado con sus normas, ¿sí? El Estado siempre tiende a favorecer a los grandes, y el pequeño y el pobre siempre tiende a ser más pobre. No sé por qué, pero esa es como la política, en lo que yo he visto en varios países latinoamericanos, la política del gobierno es como a favorecer a los grandes. El grande está exonerado tributariamente, el grande es autorretenedor, la gran empresa siempre tiene una ventaja inconmensurable. Entonces, primero, políticas de Estado. Segundo, me parece que la investigación y los convenios entre la universidad y la empresa, porque nosotros a nivel de universidad también cometemos errores, y es que nos da miedo ir a tocar allá a la empresa y decir, oiga, empresa, ¿usted qué necesita? ¿Yo qué le puedo ofrecer? ¿En qué tiene problemas? ¿Cierto? Y el empresario pues no cree en nosotros, y el Estado pues también tiene un papel ahí en ese triunvirato, ¿cierto? Y es que tiene que jugar un papel importante allí como intermediador de las leyes, por ejemplo, unas bajas tasas para intermediación, periodos de gracia un poco más amplios, ¿cierto? Créditos un poco más amplios, ¿verdad? Fomento fomento real a la MIPYME, porque no es solamente escribirlo, sino realmente desarrollarlo, llevarlo a cabo. Me parece que ese sería como el juego de nosotros, los tres actores básicos de este tema de las MIPYMES. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES o empresas familiares? Bueno, yo creo que les han dado a nivel, bueno, voy a hablar en nombre de mi grupo de investigación que se llama Management, y de mi universidad, que es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Yo creo que un gran aporte es que, por ejemplo, nosotros hemos ido a hacer investigaciones de campo con los empresarios, 600, 800 MIPYMES, a preguntarles y averiguar. Es un pequeño paso, pero es, como dijo el astronauta, un gran paso para la humanidad MIPYME, y es que hemos averiguado, por ejemplo, cuáles son sus necesidades. Nos hemos sentado con ellos a través de estudios, qué es lo que requieren, asesoría, consultoría, ¿cierto? Con qué frecuencia, cuáles son las áreas que tienen más falencias, ¿sí? Si son las financieras, si es la parte productiva, si es el área de los recursos humanos, por ejemplo. Entonces nos hemos centrado en ese tipo de estudios para tratar de ayudar un poco, ¿sí? Y el papel bueno, no sé cómo le llaman aquí, allá se llaman cámaras de comercio, ¿no? La relación que tienen las cámaras de comercio con los empresarios, como a tocarle la vena sensible a las cámaras de comercio y decirles, bueno, ustedes tienen un papel ahí importante, no solo cobrar un impuesto para que puedan negociar y trabajar los comerciantes, sino también de darles apoyo y facilitarles mecanismos de capacitación sobre todo. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES o de las empresas familiares? Bueno, yo creo que establecer una política a nivel gubernamental, ¿cierto?, en la cual nos incluya a los académicos, que no creemos la empresa en el tablero solamente, sino que nos permitan entrar a la empresa para poderle ayudar, y políticas realmente a nivel gubernamental que fortalezcan a la MIPYME. Con esto me refiero a políticas financieras, políticas tributarias. Para nadie es un secreto que la carga tributaria es como el demonio ahí, que hace que muchas veces no se generen las empresas, por la carga tributaria, la carga prestacional. Entonces, alguna medida en la cual se puedan exonerar desde el punto de vista tributario a este sector empresarial, y allí favorecería un poco más e impulsaría, la haría más dinámica realmente en términos de la gestión.
¿Cuál es el papel idóneo que debería jugar las MIPYMES o empresas familiares en la economía y en el territorio? A mí me parece que reactivadores del empleo y la economía, eso es fundamental. Si hay empleo, soy de la percepción de que si hay empleo, hay salario, si hay salario hay calidad de vida, si hay calidad de vida no hay inseguridad, no hay problemas sociales. A mí me parece que como reactivadores de la economía a través del empleo eso es fundamental. Y aumentar el PIB, por ejemplo, eso es clave, ¿no? Hay regiones que el PIB es muy bajito porque la contribución empresarial es mínima, en cambio hay otros sectores que, hay otras regiones que realmente sí tienen un nivel alto gracias a ese desarrollo empresarial que se da a nivel de las MIPYMES. Ya para cerrar, ¿quisiera usted agregar algo más sobre las MIPYMES o empresas familiares? Bueno, yo creo que es un renglón estratégico en el desarrollo económico. Si el caso aplica en México, igual que en nuestro país, representan casi el 85-90% del total empresarial que existe en el país. O sea, si nos ponemos a ver, dependemos es de las MIPYMES. Realmente la economía de un país y el PIB incluso está sustentado en las MIPYMES, no en las grandes empresas que no alcanzan márgenes superiores al 5 o 6%, exagerando. Supongo que en México es casi la misma cosa. Entonces allí hay un factor interesante para poder desarrollar este tipo de empresas y bueno, la economía en términos generales. Muy bien, pues agradecemos nos haya dado esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes y a la Universidad de Guanajuato por hacernos esta gentil invitación. Muchas gracias. Gracias.